Hola chicos, bueno, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad, el tema que nos convoca tiene que ver con lo que es insuficiencia intestinal y particularmente el síndrome de intestino corto. Y con respecto a este tema, lo que es intestino corto, todos los profesionales que se dediquen a lo que es internación, que estén en el área de terapia intensiva o que hagan internación de piso o los profesionales, los nutricionistas que hagan consultorio o los que hagan internación domiciliaria, que hoy en día afortunadamente es un ámbito que ha crecido mucho, todos vamos a ver pacientes con insuficiencia intestinal y con intestino corto. Así que eh, les recomiendo que prestemos bastante atención porque tiene mucho justamente de fisiopatología para poder entender qué síntomas, qué signos produce este tipo de insuficiencia intestinal. ¿Y cómo lo definimos? Como signos y síntomas secundarios a la alteración en la absorción del intestino delgado. Y eso tiene que ver con todo lo que esté relacionado con mala absorción de macro y micronutrientes, electrolitos y agua. Obliga a que todos estos pacientes reciban soporte nutricional por vía parenteral, enteral o por vía oral. Estos no son excluyentes, es decir, que muchas veces vamos a ver que se van suplementando, es decir, que, o complementando, mejor dicho. A veces tenemos pacientes con las tres vías de nutrición. Y clínicamente se caracteriza en forma muy genérica por diarrea, alteraciones hidroelectrolíticas, mala absorción y pérdida de peso. ¿Cuáles son las principales causas de insuficiencia intestinal? Acá tenemos lo que es obstrucción intestinal. La obstrucción puede ser de origen mecánico, es decir, un tumor, un pólipo, algo que esté obstruyendo el intestino delgado, o esa obstrucción puede ser más bien refleja, es decir, un intestino delgado. Ustedes saben que la principal absorción, la principal función del intestino delgado tiene que ver con lo que es absorción, y eso está en íntima relación con la extensión que tiene este órgano, justamente el delgado, que son 3 o 4 metros de superficie absortiva. En el caso de un íleo, es decir, que significa detención, íleo, paralítico, es decir, una detención en forma brusca, suele ser secundaria, es decir, que esa motilidad que normalmente suele tener el intestino delgado, suele ser secundario a otro proceso. Por ejemplo, el más conocido tiene que ver con un postoperatorio, es decir, un paciente que sale de una cirugía relativamente compleja, tiene un intestino como que está paralizado, como que no se mueve. Entonces ese paciente, si no sabemos cómo manejarlo, va a entrar rápidamente en insuficiencia intestinal. Entonces un íleo, es decir, una detención del tránsito, pero no por algo que lo está obstruyendo, sino por algo que detiene su movimiento. Particularmente decíamos que nos vamos a abocar a lo que es el síndrome de intestino corto, que en general vamos a ver que es secundario a una resección intestinal masiva. Eh, Otra causa de insuficiencia intestinal tiene que ver con el tracto gastrointestinal que esté inflamado por alguna razón, y acá incluimos enfermedades inflamatorias, donde la más importante que compromete el delgado es la enfermedad de Crohn, pero también puede deberse a colitis ulcerosa. Lo que figura acá como RT y QT es radioterapia y quimioterapia, que son dos tratamientos destinados a enfermedades neoplásicas y enfermedades tumorales y que dan justamente daño a nivel del tubo gastrointestinal, del intestino delgado. Y a veces nos toca ver pacientes que tienen insuficiencia intestinal en el contexto de insuficiencia de otros órganos, es decir, un paciente con lo que se llama sepsis, es decir, infección sistémica, y que suele tener compromiso, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hemodinámica, y además agrega insuficiencia intestinal, es decir, que la insuficiencia intestinal forma parte de una falla de muchos órganos. Pero bueno, nosotros vamos a tener que justamente tratar esta área que estamos hablando.
Particularmente les decía que nos vamos a abocar a algunos conceptos claves en cuanto al manejo del intestino corto. ¿Qué características tiene el síndrome de intestino corto? En general, suele ser paciente que vamos a tener que evaluar y tratar durante mucho tiempo, porque requiere de soporte nutricional por largos periodos. Suele ser un manejo que no es simple y que requiere de programas de rehabilitación intestinal, donde participan, es bien multidisciplinario. Es decir, que son muchas las especialidades que están involucradas y no puede hacerlo cualquiera, sino que la premisa es que sea personal que esté altamente calificado. Lo cual no quiere decir que no se pueda hacer, digamos que no lo podamos hacer todos. Me refiero a que debemos estar entrenados para poder hacerlo. Según las características de los pacientes, se comportan como dos grandes grupos. Los pacientes que son absorbedores y los pacientes que son secretores. Y esto tiene que ver con que los absorbedores van a ser relativamente más simple el manejo, ya que tienen más de 100 centímetros de intestino delgado remanente. Es decir, que en esa cirugía que tuvieron, les ha quedado más de 1 metro de intestino delgado como para poder absorber sodio, potasio, electrolitos en cantidades suficientes, y la nutrición parenteral va a ser necesaria al principio, pero vamos a poder sacársela. En cambio, los pacientes que tienen menos cantidad de intestino delgado remanente son los llamados secretores, justamente porque tienen gran pérdida de sodio, de agua, de electrolitos, y suelen requerir de nutrición parenteral en forma prolongada. Entonces, es básico, digamos, a la hora de empezar a dividir los pacientes entre menos de 100 que le quedó, más de 100 centímetros que les ha quedado. Particularmente el intestino corto es resultado de una reducción en la extensión de la mucosa intestinal, es decir, que luego de un tratamiento, generalmente quirúrgico, se produjo una resección importante, amplia de ese intestino delgado, que llevó a que ese paciente tenga una menor superficie absortiva, con la consecuente malabsorción de nutrientes y desnutrición. En general, hablamos de intestino corto cuando hay más de un 60-70% de intestino delgado resecado, y clínicamente decíamos que la principal manifestación es el manejo de los líquidos, ¿no? La deshidratación, las anormalidades hidroelectrolíticas y también la desnutrición. ¿Cuáles son las principales causas? Acá tenemos en los adultos, los más importantes tienen que ver con, depende del grupo etario que estamos hablando en cuanto a edad, ¿no? La enfermedad de Clore, que dijimos que era una enfermedad inflamatoria del intestino, juntamente con la colitis ulcerosa. La enfermedad vascular isquémica, es decir, pacientes que tienen enfermedades concomitantes con riesgo de aterosclerosis, es decir, la edad, dislipemia, sedentarismo, hipertensión arterial, todas esas causas, todos esos factores aumentan la posibilidad de tener enfermedad vascular a nivel orgánico, particularmente en el intestino delgado, pueden causar isquemia y ser motivo de que ese paciente tenga que ir como tratamiento a la resección de un segmento del intestino delgado y como consecuencias dar un intestino corto. Tumores que comprometen el intestino también pueden ser causa de intestino corto. Politraumatismo. Algo para no olvidarnos es la malabsorción que se produce en pacientes que efectúan un bypass como tratamiento de la obesidad. Y en los chicos, el más importante de todo tiene que ver con el que se llama enterocolitis necrotizante, que es una infección a punto de partida del intestino delgado por una toxina y que produce necrosis, es decir, muerte de parte del intestino delgado. Eso va a tratamiento quirúrgico y el resultado puede ser un intestino corto. Lo que figura como vólvulo, que es una torsión que se da sobre sí mismo del intestino delgado, común en chicos, como causa de intestino corto. En cuanto a la fisiopatología, el cuadro puede tener distintos grados de severidad dependiendo de varios factores. Es decir,
es importante rápidamente tratar de ver qué paciente es el leve, qué paciente es el que está más comprometido, para saber cuál es el pronóstico. Y acá, como en toda patología significativa, la edad y el estado clínico, es los antecedentes. La extensión del intestino resecado. Una cosa, decíamos, es que haya una resección masiva, donde quede menos de 100 centímetros de intestino delgado remanente, y otra cosa es que haya sido un segmento solo muy pequeño. Después el sitio anatómico es importante. Una cosa es que la resección sea de la parte proximal y otra cosa es que sea de la parte distal. Es decir, que la extensión y el sitio son importantes. La presencia o no de resección gástrica, si vemos que hay pacientes que como parte de su enfermedad de base han tenido resección también de parte del estómago, porque recuerden que el estómago regula mucho lo que es el vaciamiento y nos vamos a encontrar con un agravante si no tenemos parte del estómago. Si hay o no válvula ileocecal. Recuerden que la válvula ileocecal, como su nombre lo dice, está en la unión entre el intestino delgado y el colon. Esta válvula tiene como función principal el freno de la motilidad, es decir, que es como una especie de filtro de barrera y a su vez evita que la gran concentración de bacterias que hay dentro del colon refluya o colonice el intestino delgado. Entonces, ¿y por qué lo ponemos acá? Porque hay enfermedades del intestino delgado que suelen comprometer el ileón y el tratamiento es la resección justamente de todo ese segmento, el ileón y el ciego. Entonces, hay pérdida de la válvula ileocecal. Entonces, que un paciente, como consecuencia de la cirugía, haya tenido la resección de la válvula ileocecal, tenemos que conocerlo. Y otro factor importante es la adaptación de ese intestino delgado remanente. Y vamos a ver que hay factores que hacen que ese intestino delgado que ha quedado puede tener algunos factores que hagan que se recupere más rápidamente. Y la importancia acá tiene que ver justamente si ha recibido la nutrición adecuada a nivel enteral como para favorecer esa recuperación. Otro factor más que se menciona más recientemente y tiene que ver más con un marcador de laboratorio es el nivel de un péptido que se llama citrulina y que cuando está por encima de determinado valor nos habla de un mejor pronóstico de ese paciente. Bueno, ustedes saben que tenemos entre 3,5 y 4 metros de intestino delgado, así que las consecuencias de un intestino o de la pérdida de parte del intestino delgado las vamos a ver fundamentalmente a nivel malabsortivo. Si decíamos que uno de los factores más importantes tiene que ver con la cantidad de intestino delgado resecado. Si resecamos o si tenemos un paciente que tiene o le han resecado menos de la mitad del intestino delgado, ese paciente va a tener un buen pronóstico y su intestino corto va a ser más bien transitorio. Si la resección es casi de la tercera cuarta parte, es decir, que le ha quedado menos de 1 metro de intestino delgado, en general se va a comportar como una malabsorción que va a requerir bastante intervención por parte nuestra. Así que la complementación por vía oral, medicamentos que disminuyan las pérdidas, a veces la nutrición parenteral transitoria, va a ser prácticamente la regla. Y cuando la cantidad de intestino delgado resecado sea mayor, la nutrición parenteral a largo plazo prácticamente será el tratamiento de forma permanente. Bueno, un poco más de lo mismo, es decir, intestinos delgados que sean de menos de 100 centímetros que han quedado van a requerir de un intenso apoyo nutricional. ¿Y qué podemos recordar con respecto a sitios de resección? En la primera parte del intestino delgado las vellosidades suelen ser más altas, es decir, que la capacidad absortiva suele ser mayor, así que si pierdo parte del intestino delgado proximal, es probable que el compromiso malabsortivo en general sea más importante. Por lo tanto, la resección de los pacientes que tengan resecciones más proximales van a tener
un compromiso mayor. Al intestino delgado aproximadamente le llegan entre 7 y 8 litros diarios de líquido. Así que fíjense la cantidad de líquido que tiene que manejar este intestino delgado. De eso absorbe gran parte para llegar casi 1 litro y pico, 1 litro y medio al colon, que se va a encargar de absorberlo para dejar entre 200 y 300 centímetros cúbicos, que es lo que va a formar parte de la materia fecal. Así que el colon suele tener una cierta capacidad de compensar eso que no ha absorbido el delgado, pero la mayor parte se absorbe en el intestino delgado. Si tenemos que recordar algunos segmentos que tienen especializada su función de absorción, tenemos que acordarnos que en el ilion hay mecanismos especializados de transporte de sales biliares y B2. Esto quiere decir que si yo tengo un paciente que tiene la resección del ilion, es decir, la parte distal del delgado, seguramente va a tener compromiso en la absorción de la B12. Recuerden que el camino de la B12 era ingesta, tengo que tener una buena cantidad de factor intrínseco en el estómago para poder unir la B12 y llevarla al delgado para ser absorbida en el ilion. Entonces tenemos que tener un ilion indemne. Las sales biliares también se absorben en el ilion. Recuerden que las sales biliares tienen como función el metabolismo, digestión y absorción de las grasas. Entonces, si yo no tengo una buena cantidad de sales biliares, seguramente va a haber esteatorrea. Las llegadas de sales biliares que no se absorban normalmente en el ilion, porque no tengo, en el caso de un paciente que tenga resección del ilion, va a hacer que esa mayor carga de sales biliares al colon me produzca secreción de agua y electrolitos. Es decir, que las sales biliares en el colon estimulan la secreción de agua y electrolitos en forma distal. Y por último, la válvula ileocecal regula el tránsito y previene el sobrecrecimiento. Algo mencionamos hace un ratito de la importancia de si un paciente tenía o no tenía válvula ileocecal. Muchas enfermedades que comprometen el delgado, fundamentalmente el ilion o el colon derecho, afectan la válvula ileocecal y parte del tratamiento es la resección de esa válvula. Y esto es lo que les comentaba recién con respecto a las sales biliares. Digamos, si yo no tengo ilion o tengo muy poco ilion, el pool de sales biliares, recuerden que las sales biliares, ¿quién las sintetiza? Son sintetizadas por el hígado, secretadas a nivel del intestino delgado y me sirven para la absorción de las grasas. Cuando llegan al ilion se reabsorben en un 90% y vuelven al circuito este que se llama enterohepático. Cuando no tengo buena absorción de esas sales biliares porque no tengo ilion, va a haber una alteración en la absorción de las grasas y de esa manera va a ser causa de esteatorrea. Recordar, a nivel proximal, es decir, en lo que es duodeno, primera parte del yeyuno, tengo fundamentalmente la absorción del hierro y folato, es decir, que pacientes que tengan compromiso de la absorción porque les han resecado esa parte, seguramente van a tener anemia. También voy a tener que suplementar o vigilar el calcio, si ese paciente no tiene ese segmento del delgado, para que no se produzca osteomalacia. Algo que quería comentarles. Una de las complicaciones que suelen tener estos pacientes también son los cálculos. Cálculos hablamos de piedras, ¿no? O, como debería llamarse, es litiasis renal. ¿Y por qué se produce mayor cantidad de litiasis renal? Decíamos que estos pacientes suelen cursar con malabsorción grasa, ¿no? Es decir, no tienen sales biliares, las grasas quedan en mayor cantidad en el intestino delgado y son excretadas por materia fecal. Eso es esteatorrea. Normalmente, cuando yo no tengo esteatorrea, el calcio se suele unir al oxalato, el sobrante de calcio, y se elimina por materia fecal. Es decir, que tiene que haber una relación calcio-oxalato dentro de determinados valores.
Cuando yo tengo un paciente que tiene esteatorrea, es decir, que tiene grasas aumentadas en el delgado que después van a ser expulsadas por materia fecal, esas grasas me van a llevar gran parte del calcio. Entonces va a haber un aumento del oxalato libre, es decir, que tengo mayor cantidad de oxalato libre, no lo voy a absorber, mejor dicho, perdón, sí, lo voy a absorber, al estar libre, tengo mayor posibilidad de absorberlo, ese oxalato libre. Y va a ser excretado por vía renal, formando parte de los cálculos que aparecen a nivel del riñón. ¿Tá? Entonces, resumiendo, como consecuencia de esta esteatorrea, de esta malabsorción grasa, se altera esta relación calcio-oxalato, favoreciendo la mayor cantidad de oxalato dentro del intestino delgado. Y eso, al haber más cantidad, lo absorbo más. Y al absorberlo más, se excreta por riñón. Y al excretarlo, me precipita y me va a formar parte de los cálculos renales. ¿tá? Entonces, es uno de los sustentos o es una de las indicaciones por las cuales nuestras indicaciones nutricionales van a hacer que tenga o que sea una dieta pobre en oxalato. ¿tá? Fíjense qué es lo que vamos a recalcar después. Esto lo mencionamos hace un ratito, decíamos que si un paciente tiene o no tiene la válvula ileocecal dentro de lo que le han resecado, es importante saberlo, es decir, vamos a tener que hablar con el paciente, hablar con el cirujano, ver el parte quirúrgico dentro de su tratamiento, ya que tiene un rol importante en impedir ese reflujo de bacterias que suele haber desde el colon hacia el ileo, es decir, hay bacterias, ustedes saben que en el colon tenemos más bacterias que en el delgado, así que si no tengo una barrera como la válvula, es probable que tenga lo que se llama sobrecrecimiento. Y suele ser también un freno mecánico, así que es parte de la prevención de las diarreas su función. ¿no? Decíamos que era importante conocer bien la fisiología de los segmentos del delgado, de su función, porque si no lo tenemos, ahí va a venir la consecuencia o la manifestación clínica. Y recordemos, el yeyuno es el principal sitio de absorción y digestión, y la resección va a implicar que tenga una importante malabsorción. Si la resección compromete el ileum, me voy a tener que acordar de que ese paciente va a necesitar suplementación de B12, vamos a tener seguramente una malabsorción de ácidos biliares y eso me va a dar esteatorrea. Si hay compromiso de la válvula ileocecal, vamos a recordar lo que decíamos recién, la mayor posibilidad de que tengan sobrecrecimiento de bacterias. Y es importante conocer si tiene alguna afección del colon que le ha quedado, porque imagínense que hay algunas enfermedades por ejemplo, enfermedades inflamatorias que comprometen también el colon. Entonces, no solo es la enfermedad que comprometió el delgado, sino que vino el intestino corto y si el colon está indemne, está preservado es una cosa y si está comprometido es otra. ¿no? Porque decíamos que tiene una cierta capacidad de compensar esas pérdidas del colon. Uno de los factores más importantes en el pronóstico de estos pacientes es la adaptación que ha tenido su intestino delgado, es decir, lo que ha quedado, ¿no? Y lo principal, digamos, es la hipertrofia, es decir, parte del intestino delgado que quedó empieza a suplir la función de la parte que no está. Como pasa en gran parte de nuestros órganos, que cuando una parte está afectada, la parte sana empieza a hipertrofiarse, a aumentar su función. Otra parte aumenta el diámetro. Entonces vamos a ver que son intestinos delgados de pacientes con mayor diámetro. Aumenta el tamaño de las vellosidades, tiene que ver en parte con esta hipertrofia que decíamos, y todos estos tres mecanismos compensadores están muy relacionados a la presencia de nutrientes luminales, es decir, si ese paciente recibió lo que tenía que recibir dentro del intestino delgado,
remanente, es decir, que si no ha tenido más periodo de ayuno del que tenía que tener, de la presencia de secreciones biliopancreáticas y hormonas intestinales. Entonces acá vamos introduciendo un concepto importantísimo de la nutrición enteral lo más temprano posible para favorecer, para facilitar esa adaptación del intestino delgado que quedó, del intestino delgado remanente. Esa adaptación, con el tiempo, hay parte de nuestro intestino delgado que puede compensar, digamos, esa pérdida. Me fui de la diapo, acá está. Y el ilion se adapta mejor que el yeyuno ante la pérdida de un segmento del intestino delgado. Entonces podríamos decir que el ilion se yeyuniza más fácil. ¿Y por qué tiene que ver esto? Porque el ilion es más especializado en cuanto a la absorción. Recuerden que B12 y sales biliares se absorben únicamente ahí, en el ilion. Algunos conceptos que quería recalcar. El intestino corto, solamente recibiendo parenteral, voy a tener atrofia intestinal agregada. Es decir, que la parenteral va a ser imprescindible, pero la enteral en algún momento, principalmente al inicio, va a ser necesaria para estos mecanismos que decíamos de adaptación, de hipertrofia, de elongación, de aumento de diámetro. Y ambas son complementarias. La parenteral nos da sostén, la enteral promueve trofismo y adaptación del intestino remanente. Hay algunos factores que nos hablan de si un paciente va a evolucionar mejor que otro. Entonces es importante conocerlos. Y esto hay mucho que es muy clínico, muy de conocer al paciente, tener una buena anamnesis y la historia clínica del paciente. La edad, sabemos que todas patologías que sean serias, digamos, a mayor edad, peor pronóstico. La longitud de lo que ha quedado, decíamos que más de 1 metro, menos de 1 metro era diferente. El sitio de resección, decíamos que la parte distal se adapta mejor que la parte proximal, que quede claro eso. Así que si tengo intestino delgado distal, la adaptación va a ser más fácil. Que no tenga valvulocecal-colon, es decir, que eso va a ser de peor pronóstico, si no tengo esa parte de nuestro intestino delgado, que haya quedado enfermedad. Justamente, nosotros estamos hablando, por un lado, de lo que quedó, pero que esa parte que haya quedado esté sana, porque una cosa es un paciente que que haya tenido una obstrucción intestinal, se resecó el intestino delgado comprometido, se unió y después, digamos, no ha quedado enfermedad residual, pero si la enfermedad primaria tenía que ver con un linfoma, que es un tumor, por ejemplo, o con enfermedad isquémica, que suele ser más difuso el compromiso, ahí sabemos que son, o el Crohn sería un ejemplo, ¿no? Sabemos que son pacientes que probablemente requieran de nuevos tratamientos resectivos de cirugía. La adaptación del intestino residual, decíamos que una de las primeras cosas que teníamos que ver es si el paciente había tenido un buen contenido intraluminal de nutrientes como para favorecer esa adaptación de lo que quedó. ¿tá? Entonces fíjense edad, cantidad de intestino que quedó, sitio, si tiene o no tiene válvula ileocecal, si quedó o no quedó enfermedad en lo que quedó. Y insisto bastante en esto, en lo que es adaptación, porque va a ser prácticamente lo que va a definir el pronóstico de este paciente a largo plazo y cuánto tiempo deba recibir de nutrición parenteral. ¿tá? Que en nutrición parenteral, hoy en día, podemos hacerlo en domicilio sin problema, es decir, que no es sinónimo, como hasta hace un tiempo, de internaciones prolongadas. ¿Qué podemos recalcar en cuanto a puntos del tratamiento de los pacientes con intestino corto? Hay una primera etapa que es postoperatorio inmediato, es decir, en las primeras semanas después de la intervención quirúrgica o los primeros meses, donde lo clave acá es la reanimación hemodinámica y el control de los electrolitos, es decir, reponer cantidad de líquidos que haya perdido, que va perdiendo, sodio, potasio, cloro, magnesio,
todos electrolitos que son importantes para la función de muchos órganos. La nutrición parenteral va a ser la forma de nutrición inicialmente y van a ver que son pacientes que van a recibir una pequeña cantidad de nutrición enteral solo para el trofismo. Es decir, el objetivo acá del aporte enteral es solo trofismo, no es alimentar al paciente, sino que la necesidad de la parte nutricional va a pasar por lo parenteral y la enteral es solo para favorecer eso que decíamos de adaptación. ¿Tá? Y a nivel nutricional, las fórmulas indicadas en estos casos tienen que ser semialimentales, es decir, que sean de muy fácil digestión y absorción y enriquecidas con glutamina, que son un aminoácido que favorece el trofismo de la célula del intestino delgado, del enterocito. Esa es la primera parte. El segundo periodo, que ya más de adaptación, consiste en optimizar el valor de macro y micronutrientes. Ya me podré a ver balances de determinados micronutrientes, macronutrientes, como para no estar por debajo, para optimizar valores de laboratorio. En esta etapa se suele prestar atención a qué vía va a ser la que va a recibir a más largo plazo, qué catéteres son los que vamos a utilizar. Ustedes saben que hay diferentes formas o tipos de catéteres para nutrición parenteral y vamos a empezar a hablar de lo que se llama ciclización del soporte nutricional. Es decir, cuántos días requiere de parenteral y cuántos días de enteral. La fórmula que utilizamos enteral suele ser una polimérica que puede tener fibras para favorecer la presencia de ácidos grasos de cadena corta que sabemos que tienen función o que son tróficos de la célula del colon, en este caso, ¿no? del colonocito. Y la tercera etapa, que en general es ambulatoria, siempre, y tiene que ver con la valoración nutricional a más largo plazo, donde el plan suele ser exclusivamente bioral, y esto lo vamos a saber cuando el 80% del requerimiento de ese paciente lo podamos hacer por esta vía, es decir, vamos a llegar a un punto donde, aportándole en forma progresiva por vía oral, ese paciente va a cumplir todos esos requerimientos. Podemos hablar de hidratos de carbono complejos, proteínas de alto valor biológico y grasas que suelen ser controladas, y como recomendación el fraccionamiento de las comidas y que sean de bajo volumen. Y este es el esquema escalonado que solemos utilizar para lo que hablábamos recién de la ciclización. Es decir, fíjense cómo un paciente al principio sale con 7 días de parenteral, puede irse a casa también de esta manera. Después vamos a ver que va a tener 5 de parenteral y 2 de enteral de los 7 días de la semana, 4 y 3, y vamos a ir pasándolo a la mayor parte de enteral hasta recibir solo alimentación oral en forma fraccionada y definitiva. Eso sería el camino en general progresivo de cómo ir pasando de una vía de alimentación a otra. Esto no hay una cantidad de tiempo determinada, es particular a cada paciente y puede llevar a veces hasta años dependiendo de la severidad del cuadro, ¿no? Como conclusión, ¿qué tenemos que conocer? Saber qué tipo de cirugía tuvo ese paciente, es decir, qué le han resecado, por qué, cuál fue la etiología, es decir, la enfermedad que tuvo para esa resección intestinal, cuánto le ha quedado o cuánto se ha resecado. Lo clave al principio, que es la corrección de los trastornos hidroelectrolíticos. En general no reciben nada por boca los primeros 10 días, a no ser de una pequeña sonda nasoenteral para un aporte de trofismo. La regla es la nutrición parenteral con un pasaje gradual a enteral según el esquema que les mostraba hace unos minutos. Las dietas suelen ser en general al principio líquidas, no tienen que tener lactosa para evitar la
mala absorción de lactosa. Los suplementos de calcio, magnesio y hierro prácticamente están en todas las fórmulas. Debemos prestar atención en controlarlos, a ver qué nivel tenemos a nivel de sangre. Nos podemos ayudar con algunos medicamentos antidiarreicos para frenar el tránsito del intestino y de esa manera favorecer la absorción y mejorarle la calidad de vida del paciente. Uno de los que utilizamos es el octiótido. Y a nivel, en cuanto a contenido calórico, esto es variable, pero no menos de 30 a 60 kilocalorías día para llegar, ese sería el objetivo. Vamos a empezar obviamente con menos y lo vamos a ir aumentando de forma gradual. Y en general el contenido graso es bajo para evitar la esteatorrea, favoreciendo la presencia de triglicéridos de cadena media. Dentro de las recomendaciones de la alimentación oral, tiene que ser baja en cantidad de oxalatos para evitar la formación de los cálculos de oxalato. Recuerden que tenía que ver con esta esteatorrea que había, que se llevaba el calcio, que alteraba esta relación calcio-oxalato, y ese oxalato libre lo absorbía y precipitaba a nivel renal. Así que la cantidad de oxalato que le vamos a dar va a ser baja, pobre en residuo para evitar las diarreas o manejar mejor las diarreas. Raciones de poca cantidad y bien fraccionada. Recordar que vamos a requerir seguramente de cantidad de B12, de vitaminas liposolubles si tenemos esteatorrea, el magnesio y el zinc, que vamos a tener que darlo por vía parenteral porque se suelen absorber muy pobremente cuando hay diarrea y suelen ser causa de diarrea cuando hay déficit. Entonces son cosas que tenemos que controlar. Decíamos que las fórmulas son pobres en lactosa y solemos utilizar mucho la alimentación oral durante el día y la enteral a veces con una pequeña sonda para suplir lo que no han podido absorber los pacientes en esas 24 horas. Bueno, espero que es una clase bien teórica, que tenemos que conocer muy bien la teoría para poder llevar a cabo la práctica, así que les agradezco la atención y bueno, aguardo consultas y recuerden que estamos del otro lado de la pantalla.